El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Allá en la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a leer los versos 1 y 2. Segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 y 2. Escuchemos atentamente cómo dice la palabra de Dios en estos dos pasajes, dos versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento de esta palabra. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, que nos has prodigado tu palabra y nos has escogido a nosotros como tu pueblo escogido, tu especial tesoro, la niña de tus ojos, para que nosotros caminemos y vivamos por esta palabra. Señor, abre nuestros ojos ahora, abre nuestro entendimiento espiritual a la exposición de tu palabra. Y mientras escuchamos tu palabra, Señor, abre nuestros sentidos espirituales, que nosotros podamos percibir el significado, el sentido espiritual de esta palabra. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento espiritual y edifícanos, Señor, en nuestra fe. Edifícanos, Señor, fortalece nuestra esperanza en tus promesas, las promesas fieles de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, puede tomar su lugar, hermano, bajo el título Nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Póngale atención a las verdades espirituales que en este pasaje están reveladas. Tenemos aquí un escrito hecho por un hombre que al principio fue un rabino, fariseo, celoso de su tradición, perseguidor de la iglesia cristiana del primer siglo. Este hombre, Saulo de Tarso, era un perseguidor terrible de la iglesia. Algunos dicen que él era miembro del Sanedrín de los judíos, porque no es concebible que una persona que no fuera miembro del Sanedrín, ese cuerpo judicial, ese cuerpo de gobernantes que gobernaban los asuntos espirituales, los asuntos religiosos de la nación durante los días del Imperio Romano, durante los días de la iglesia primitiva, eso no era posible que él tuviera tanto poder, tanta injerencia, tanta autoridad, si él realmente no fuera miembro. Hay vestigios, hay señales, hay en la palabra de Dios, específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que muestran que él posiblemente sí lo era. A los miembros del Sanedrín se les entregaba una piedrecita blanca, y cuando ellos deliberaban y sometían a votación una moción, ellos, para dar su voto, para dar su aprobación, ellos sacaban la piedrecita blanca
y la dejaban caer en señal de que estaban a favor de esa moción. La Biblia nos dice que cuando a Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva, lo estaban ejecutando, ahí había un joven presente. En el momento en que iban a ejecutar, iban a lapidar a Esteban, lo iban a matar a pedradas por blasfemo, Ahí estaba Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso dio su voto para que apedrearan a Esteban. Ese voto, esa expresión, lo que significa sencillamente es que esa piedrecita blanca que él tenía como miembro del Sanedrín, él la dejó caer. Y a los ojos públicos de todos vieron que él avaló la muerte de Esteban, y a Esteban lo apedrearon y murió como mártir. Pero ese cuadro de ese mártir tuvo que haber impactado la vida de Saulo de Tarso. Unos días después, con carta de autorización del Sanedrín, él fue a Damasco, la capital de Siria, el día de hoy, y en ese día, en ese tiempo también. Iba a perseguir a cristianos que estaban allá en Damasco, en Siria, al norte de Israel. Y cuando iba de camino se le apareció el Señor Jesús, resucitado, y lo cuestionó, lo llamó al ministerio, lo dejó ciego. Ese impacto espiritual que él recibió fue tan fuerte que lo dejó ciego. Y ciego fue conducido a un sitio donde recibió la visita de un enviado del Señor. Un varón de Dios llamado Ananías fue enviado por el Señor y le dijo que orara por porque este varón Dios lo había escogido para que fuera a los reyes, para que fuera a las naciones, a los príncipes, a proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios lo había escogido como un instrumento para que anunciara su nombre entre los gentiles. Ustedes recuerdan que Ananías al principio como que no creyó mucho el asunto e intentó, ¿no?, resistirse al llamado, pero finalmente fue. Oró por el hermano Saulo, y más tarde nosotros vemos cómo Saulo de Tarso, aproximadamente después de unos 14 a 16 años, él ya convertido al Señor, él fue enviado por la iglesia de Antioquía de Siria, junto con Bernabé, a una incursión misionera, a una incursión evangelística al mundo gentil. Este es el hombre que escribe esta carta. La segunda carta a los tesalonicenses. Tesalónica era una ciudad, algunos dicen que fue fundada por Alejandro Magno en honor a su esposa, Tesalia. Otros dicen que no, pero igual la ciudad se llamaba Tesalónica. Y el apóstol Pablo, ya en condición no de perseguidor, sino de un apóstol, fundó esta comunidad de creyentes. A esta comunidad de creyentes, después de haber sido fundada por el apóstol, ellos empezaron a sufrir una temporada de persecución terrible. Pero a pesar de que estaban siendo duramente perseguidos, ellos perseveraron en la fe. Y comenzó a circular el rumor entre ellos de que ya el Señor había venido. Entonces, algunos de la comunidad de creyentes le escriben a Pablo una carta diciendo: por favor, acláranos esto, dinos si esto es cierto o no, dinos si ya el Señor vino y nosotros nos quedamos, porque estamos escuchando que ya el Señor vino.
Pablo escribe una primera carta y le da respuesta a todos los interrogantes que ellos tenían. Sin embargo, los rumores persistieron y parece que empezó a circular entre ellos profecías, incluso profecías que les anunciaron que ya el Señor había venido. Empezó a circular entre ellos también unas cartas en nombre de los apóstoles. Y la gente comenzó a decepcionarse, la gente comenzó a enfriarse porque se consideraron que estaban quedados, se habían quedado. Otros comenzaron a dejar sus trabajos. Otros empezaron a vender sus propiedades, sus casas. Y se reunieron en un monte alto, supuestamente a esperar el segundo viaje. Porque ya les habían anunciado que el Mesías había venido y ellos estaban quedados. Entonces, nuevamente le escriben al apóstol y el apóstol escribe de nuevo su segunda carta. Esta carta en la cual hemos leído este pasaje, en donde el apóstol concluye finalmente que el Señor aún no había venido, que no le hicieran caso a estas profecías, aunque fueran dichas por gente muy espiritual, que no le hicieran caso a estas cartas, a estos rumores, porque esto no era cierto. Y el apóstol aquí da unas instrucciones para que ellos supieran de que este tiempo aún no había llegado, porque para que ese tiempo llegara había una señal que había que cumplirse y no se había cumplido. ¿Cuál era esa señal? Allí en los versos que siguen ahí adelante del capítulo 2 de esta segunda carta dice claramente que primero tendría que venir un tiempo llamado de apostasía global, apostasía mundial. Y no solo eso, sino que tenía que manifestarse el llamado antimesías o anticristo. Y ninguna de las dos cosas se habían dado, así que ellos debían estar tranquilos. Los que habían dejado el trabajo tenían que ir a trabajar, porque si no, no tenían derecho ni a comer. ¿Me entiende? Los que habían abandonado a sus esposas, los que habían abandonado sus casas, tenían que volver a sus casas, porque aún no era el tiempo de la venida del Señor. Los que habían vendido sus propiedades, sus casas, tenían que volver otra vez y recuperarlas, restaurarlas para volver a vivir y seguir con la rutina diaria. Pablo explica entonces claramente cuál es la señal para entender que ya el Señor ya había venido. Y esta señal es válida para los creyentes en el día de hoy también. El apóstol enseñó aquí con claridad que la venida del Señor no sería sin que antes se diera la apostasía y se manifestara el anticristo. Entonces, nosotros estamos viendo que estas señales en nuestro tiempo ya están cumplidas. Ya están cumplidas. ¿A qué señales nos estamos refiriendo? ¿A estas? ¿A qué venida nos estamos refiriendo? Eso es lo que en esta noche yo pretendo que tú entiendas y lo tengas claro, para que estés preparado. La apostasía es un movimiento que consiste en que aquellos que abrazaron la fe cristiana un día, ellos la abandonan y sus creencias, su credo, su confesión de fe la abandonan totalmente. Esto ya vemos que realmente se ha cumplido. Hoy hemos visto testimonio de
cientos de personas que un día se profesaron como cristianas, pero están abandonando su fe, la fe en Cristo. La están abandonando, están abrazando herejías, doctrinas falsas, están abandonando la fe cristiana. Y una señal que no se ha cumplido, pero que ya está en desarrollo, es la aparición del anticristo. El apóstol San Juan aclara que ya el espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu del inicuo, el espíritu de iniquidad ya está en acción. Pero solo este espíritu dejará de ser una manifestación para ser una persona, un hombre, cuando el que lo detiene sea quitado de en medio. Y hemos aprendido, hemos interpretado por las escrituras de una manera correcta y sana que aquel que impide la manifestación plena de ese hombre inicuo, ese hombre de pecado llamado el anticristo, es el Espíritu Santo de Dios que está operando en medio de la iglesia del Señor. Cuando el ministerio del Espíritu cese y termine su influencia sobre la iglesia, sobre el mundo gentil, para que se conviertan a Cristo después de haber sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio, Él a su vez, cuando este ministerio lo termine, Él va a quitarse de en medio, y entonces se manifestará el anticristo. Es allí entonces cuando debemos entender que a esa altura, cuando la apostasía llegue a su clímax y se manifiesta el anticristo, entonces es que ya la iglesia fue arrebatada y trasladada al cielo con el Señor. Es allí. Ahora, antes de que estas señales, que son las únicas que tienen que ver con el arrebatamiento de la iglesia, sí se van a cumplir una serie de señales que ya están cumplidas en realidad, que el Señor Jesús llamó principios de dolores. Principios de dolores. Jesús dijo que en estos principios de dolores muchas serían las tribulaciones del justo. Jesús dijo que en estos principios de dolores habrían pestes, habrían terremotos, habrían guerras y rumores de guerras. Pregunta: ¿eso no es lo que estamos viendo en el día de hoy? Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Guerras y rumores de guerras, como nunca antes. Hay un conflicto en el que está envuelto incluso el pueblo de Israel en estos momentos. ¿Ven? Acabó de ser víctima de un ataque con más de 200 misiles balísticos. Por parte de el antiguo imperio de los persas, Persia. ¿Saben ustedes que Irán es el país en el que allí se estableció el imperio de los persas? Persia. Bueno, este ataque no fructificó en nada. No hay ninguna pérdida humana. Hay unos daños leves. Y esto va a seguir escalando porque el premier de Israel dijo: esperen la respuesta, la dura respuesta. Así dijo él. Esta la van a pagar y la van a pagar bien cara. ¿Saben ustedes que Israel tiene la tecnología
atómica a su disposición. ¿Saben ustedes que Israel puede colocar una bomba atómica allá en Teherán, la capital de Irán? Y si eso se da, van a ser millones los muertos. E incluso va a haber gente muerta allí que no tiene nada que ver con este conflicto. Pero eso es lo que quieren estos gobernantes. Porque ellos están dominados por el espíritu del anticristo. Ellos están dominados, están enceguecidos por el espíritu del inicuo. Entonces, mis amados hermanos, las señales previas al arrebatamiento de la iglesia ya todas están cumplidas. Estamos esperando que la apostasía llegue a su clímax máximo y que se manifieste el anticristo. Una vez que esto se dé, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Yo quiero enfocarme en dos palabras que están ahí en ese verso 1, para explicarte en 2 puntos. Explicarte en qué consiste y para qué es que el Señor nos va a arrebatar. En qué consiste ese arrebatamiento, esa venida del Señor. ¿Y para qué será? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Y en primera instancia, quiero que te fijes ahí que se menciona el vocablo venida. ¿Te das cuenta? Verso 1, pon tus ojos allí. Dice San Pablo con respecto a la venida de nuestro Señor. Venida, esa expresión, verbo venir, se refiere a la venida del Señor. Pero cuando usted lea esa expresión en la Biblia, usted tiene que definir a qué venida se está refiriendo. Porque hay una primera venida y hay una segunda venida. Hay una primera venida y hay una segunda venida. O podemos decirlo así: la venida del Señor a esta tierra viene en 2 partes. La primera venida tiene que ver es en su aparición por su iglesia, para su iglesia, para su pueblo. Y la otra venida, que tú encuentras más de 12 veces ese verbo en estas 2 cartas. Primera a los tesalonicenses y segunda a los tesalonicenses. Tú encuentras esa expresión venida, viene. El verbo venir, tú lo encuentras más de 10 veces. Pero en el griego no se usa la misma palabra cuando los traductores nos tradujeron venida del Señor, la venida del Señor. No usan la misma expresión. El Espíritu Santo, quien es el que inspira a los sagrados escritores, usa para esta palabra que está aquí específicamente en el verso 1, usa la expresión parusía. Parusía. Dígalo conmigo, diga. Parusía. Dígalo otra vez, diga. Parusía. ¿Cuál es la palabra entonces que el Espíritu Santo usó aquí y que los traductores indistintamente colocaron ahí venida? ¿Cuál es la palabra? Parusía. Aquí. Y parusía se refiere es a la venida de Cristo por su iglesia. En esta parusía, no todo ojo le verá. No todo ojo le verá. Entonces, ¿quiénes le verán? ¿Quiénes oirán la voz del Hijo de Dios? ¿Quiénes oirán el shofar? ¿Quiénes? La iglesia. Los santos. Los que están llenos del Espíritu.
esos que obedecen la palabra de Dios, esos que creen en la esperanza de que Cristo va a venir un día por ellos. ¿Usted cree que todo el mundo cree eso? No. Hoy usted puede preguntarle a cualquier persona allí, a cualquier desprevenido, pregúntele, ¿tú crees que el mundo se va a acabar? Y dice, claro, el mundo se va a acabar. Eso está consciente todo el mundo. Pero pregúntale, ¿y tú sabes que Jesucristo viene por su pueblo, viene por su iglesia? Ellos se quedan como que mirando al cielo. ¿Qué será lo que él me está preguntando? Porque no tienen este conocimiento. La parucía es la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo. Esta es la expresión. Parucía son dos palabras en el griego. ¿Ve? Un prefijo, paras, y otra palabra que es la palabra ousia. Parucía significa presencia, sí, pero presencia espiritual, por así decirlo. Presencia espiritual. Venida, sí, pero venida espiritual. O como hoy le pueden llamar cualquiera, presencia virtual, de acuerdo a los términos modernos de hoy. Presencia virtual, presencia espiritual. Yo prefiero llamarla presencia espiritual. Ahora, esa parucía, esa aparición, será un hecho para aquellos que se encuentren en la misma condición en la que Él está. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra el Señor hoy? La condición en la que se encuentra el Señor hoy es que Él tiene un cuerpo humano, pero un cuerpo humano espiritual, un cuerpo humano inmortal, un cuerpo humano glorioso, un cuerpo humano rodeado de la gloria de Dios. Un cuerpo muy similar al cuerpo que tuvo Adán, el primer hombre que Dios creó en la tierra. Tenía un cuerpo así, pero que lo perdió cuando el pecado entró en su naturaleza. Esa es la condición del Señor. Entonces, para poder nosotros verle, contemplarle tal y como Él es, la palabra de Dios explica que carne y sangre no pueden heredar el reino. Entonces, los que están vivos serán transformados por el poder del Espíritu Santo, con un cuerpo como el de Él, un cuerpo como el del Señor. Y los que están muertos igual serán resucitados. Y juntos, los transformados y los resucitados, seremos trasladados para estar en presencia de Él. Como dice el apóstol allí, ya sabemos, hermanos, acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Nos estamos enfocando en esta primera expresión, venida. Sabemos que es la parucía. Debemos entender claro que para poder nosotros concretar esta cita, para que esto sea una realidad, tenemos que ser transformados o resucitados. Que esta aparición del Señor no es visible para todo el mundo. Esto no tiene nada que ver con la aparición del Señor para el mundo. No tiene nada que ver. Esto incluso va a ocurrir 7 años antes de que el Señor se aparezca para el mundo. Esta aparición del Señor por su pueblo, por su iglesia, será un evento en el cual la esperanza de todos los que son cristianos se va a concretar.
Mientras que el pueblo judío tiene la esperanza en que venga el Mesías y establezca el reino, la esperanza bienaventurada de los que son cristianos es de que Cristo venga, nos arrebate y nos saque de aquí para ser librados de la ira del Cordero de Dios, de la ira de la gran tribulación, de la ira del día del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? En eso entonces consiste la parusía. Eso es lo que significa esta expresión. Esto es lo que significa la venida del Señor. Es la venida del Señor por su iglesia. Ahora, existen otro par de vocablos que tienen que ver también con la venida del Señor, pero no con la parusía. Cuando esto ocurre, los vocablos que los autores usan es el vocablo revelación o apocalipsis. O usan la expresión epifanía. Epifanía. Entonces, la revelación de Jesucristo, la aparición de Jesucristo para el mundo es diferente de la aparición de Jesucristo para la iglesia. El apocalipsis o epifanía de Jesucristo tiene que ver con su venida visible al mundo para establecer su reino de justicia y de paz sobre esta tierra. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Cristo viene por segunda vez al mundo es para establecer su reino de justicia y de paz, para gobernar sobre todas las naciones de la tierra desde Jerusalén. Y esto va a ocurrir 7 años después de que ocurra el arrebatamiento. 7 años después. Entonces, no se confunda y tenga bien claro que cuando se habla de la venida del Señor, una persona puede referirse a la venida del Señor por su iglesia, por su pueblo, o puede estarse refiriendo a la venida del Señor con su iglesia, con su pueblo, para establecer su reino sobre esta tierra. Ahora, el segundo vocablo que quiero que te enfoques allí para que conozcas cuál es su significado es la expresión reunión. Dice el apóstol: yo no quiero que ustedes ignoren, o no tengo por qué escribirles acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. ¿Cuál reunión? Bueno, es que la parusía se va a efectuar es con el propósito doble. Hay un doble propósito, ¿no? O podemos decir que es un propósito triple. Incluso podemos decir que es un propósito triple. Primero, para reunirnos con Él. ¿Cuántos quieren verle cara a cara a Él? Nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir con Él. Nos vamos a reunir con Él. Y la Biblia dice que esta reunión va a ser una reunión celestial. Ya no será una reunión en un sitio como este. Ya será una reunión celestial. El segundo propósito es porque reunidos con Él, Él va a realizar con nosotros un tribunal de recompensas. Nos va a recompensar. Por eso es que tú lees como San Juan dice, refiriéndose a la venida del Señor, dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Sabe por qué? Porque en la parusía, uno de los propósitos por los cuales el Señor nos va a reunir es porque Él nos va a galardonar nuestro servicio, nos va a honrar, nos va a dignificar, nos va a glorificar.
Esas coronas de gloria de la cual se habla en la palabra para todos aquellos que sirven al Señor, 5 coronas diferentes, representan, son grados de dignidad, grado de honra. Grados de dignidad y grados de honra en el reino. Porque una cosa es ser parte del reino y otra cosa es ser un dignatario del reino. Yo no sé con qué tú aspiras, yo no sé con qué tú sueñas, pero yo aspiro con ser algo más que parte del reino. Yo aspiro a ser un dignatario del reino. Y la Biblia promete, hay promesas, que allá en ese reino seremos reyes y sacerdotes. Allá no estaremos todo el tiempo delante del Señor cantando y adorándole. No, esto es una visión muy escasa de lo que es el reino. El reino es un modelo de gobierno. Y es un modelo de gobierno eterno. Y en todo reino hay un rey, y hay reyes, y hay subalternos, y hay cargos, y hay dignatarios. Efectivamente, la Biblia dice que por lo menos Él nombrará reyes y sacerdotes. Los reyes gobernarán, los sacerdotes dirigirán la adoración. ¿Está entendiendo el asunto cómo es? Entonces, en ese tribunal de Jesucristo seremos recompensados, seremos dignificados. Y un tiempo después la Biblia enseña que en esa reunión con Él hay un tercer propósito, y es el de celebrar con Él una boda espiritual, una boda mística. ¿Cómo se llama esa ceremonia? ¿Cómo se llama esa celebración? Se llama las bodas del Cordero. El Hijo de Dios se casa con su iglesia, el Hijo de Dios se casa con su pueblo, se une espiritualmente para hacer una ejad con su pueblo. Seremos uno con el Señor para siempre. Ese es el propósito de nuestra reunión con Él. Y el vocablo griego que se usa allí para reunión es nada más y nada menos que episinagoga. Episinagoga. Lo que eso significa es que esa reunión no es más que un culto sinagogal, pero en el cielo. Tal como se hacía una reunión en una sinagoga, pero ya no en una sinagoga acá terrenal, sino en una sinagoga espiritual, allá en el cielo. Eso es lo que significa la venida del Señor, para reunirnos con Él. Se va a hacer un culto celestial, y un culto que incluirá 2 ceremonias por lo menos. Un tribunal de recompensas, un tribunal de galardones, de premios. Y se va a realizar una boda espiritual. Jesucristo se casa con su iglesia, con su pueblo. Porque ahora usted y yo no estamos casados, estamos comprometidos, estamos, por así decirlo, ennoviados con Él, ennoviados. Se aconseja por eso que mientras usted y yo estamos desposados, estamos ennoviados con Él, estemos preparados y guardándonos para ese glorioso momento, para que nos encuentre como unas vírgenes preparadas, llenas de aceite, llenas de unción, listas para el matrimonio, listas para el encuentro, listas para la cita. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? Eso es lo que significa este pasaje. En 2 puntos se los he explicado. Y para concluir, y no hacer demasiado largo esto, nosotros podemos concluir diciendo ahí lo que dice el apóstol San Pablo en el resto del capítulo. El resto del capítulo se advierte que no vendrá el Señor antes de que se manifieste la apostasía y el hijo de pecado, el hijo de perdición, se manifieste. El apóstol termina diciendo que no nos debemos dejar engañar. No nos debemos dejar engañar, porque por allí se oyen las voces de muchos Cristos
de muchos mesías, de muchos falsos cristos. Y muchos de los que hoy se confiesan creyentes andan detrás de estos falsos cristos, falsos mesías. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Aprenda a escuchar la voz de su pastor. Aprenda a escuchar la voz de su Señor. No te dejes engañar. Adoctrínate. Y mantenga sus oídos, mantenga sus ojos, sus sentidos espirituales despiertos, para que cuando venga el Señor no te pase como a las vírgenes insensatas que se durmieron y no tenían aceite en sus lámparas. La noche está oscura, mi hermano. Las tinieblas parece que estuvieran ganándole la batalla a la luz, pero no te engañes. Lo que sucede es que antes de que se manifieste la aurora, antes de que se manifieste el nuevo día, antes de que se manifieste el Señor Jesucristo, la apostasía va a cegar al mundo entero. El mundo entero estará en tinieblas, viviendo la gente, viviendo la generación de este mundo como si fuera de noche. Pero la aurora aparece justo es una hora después que las tinieblas han llegado a su intensidad. La hora más oscura de esta generación la estamos viviendo hoy. La estamos viviendo en este tiempo. Pero ya pronto el lucero de la mañana está allí a punto de manifestarse. Y nuestros corazones, mi amado hermano, serán regocijados cuando la esperanza gloriosa nuestra se concrete con la venida de nuestro Señor. El llamado, por tanto, para todos aquellos que me están escuchando es a que se despierten. El chofar suena en sonido de terúa en una fiesta como esta. Es para dar una alarma. ¿Cuál es la alarma? ¿Cuál es la voz de alarma? Cristo viene pronto. Arrepiéntete. Corrige tu vida, corrige tus pasos y conviértete al Señor, para que puedas escuchar la voz de trompeta de Jesucristo cuando se manifieste desde el cielo y te puedas ir con Él y te puedas reunir con Él. Ese es el voz, esa es la voz de trompeta, esa es la voz del chofar para este tiempo. ¡Maranata! 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 Busque a Cristo antes que sea demasiado tarde, mi amigo. Búscalo antes de que sea demasiado tarde, cuando ya las tinieblas tomen el control de este mundo y ya no haya tiempo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar por todos aquellos que hoy han escuchado esta palabra, para que vengan a Cristo, se conviertan a Él. Usted, mi amigo, si quiere que Jesucristo sea su Dios, su Salvador, su Señor, usted que está ahí en la internet, usted que me está escuchando, que me está viendo, repita conmigo esta oración. Si usted quiere ser salvo, usted quiere escapar de estos tiempos terribles de tribulación que vendrán sobre esta tierra, diga conmigo: Señor Jesús, dígalo, yo he escuchado tu palabra, hoy quiero confesarte como mi único y suficiente Salvador. Quiero que tú seas mi Dios. Pongo en ti mi esperanza, mi fe. Pongo en ti toda mi vida. Te ruego, Señor, que escriban mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Y no me olvides, Señor, en tu venida. Quiero ser parte de tu reino. Por eso, Señor, te doy las gracias. Hoy me confieso por la fe en tu palabra. Me confieso como un hijo tuyo. Me confieso como un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.